En el día de hoy, más que un pasaje bíblico, es un concepto que quiero abordar, porque lo miro, ese concepto, y lo olfateo con algún tipo de resistencia y de reticencia, porque observo que mucha gente lo asume de una manera que no es del todo correcto a partir de la teología sistemática de la Biblia. Para poder comprender la Biblia, hay que tener en cuenta algunos conceptos importantes. Número uno, la línea teológica. ¿Qué es la línea teológica? Son los conceptos que en una línea del tiempo, de Génesis hasta Apocalipsis, trazan, amén, el ideal, el diseño, el propósito y el plan de Dios en términos de cumplimiento para la raza humana. La línea teológica es la revelación, la iluminación de quién es Dios, cómo Dios piensa, cuáles son las cualidades o los atributos de Dios y qué Dios quiere y en qué disposición está Dios de interactuar con el ser humano históricamente y milenariamente. Así que cuando usted ve un concepto en la Biblia, tiene que meterlo o tiene que conjugarlo en la línea teológica, a ver si tiene asidero teológico. La teología es la ciencia. Teo es Dios, del griego theo, T-H-E-O. Se escribe en griego theo. En español se escribe teo, T-E-O. Teo es Dios y logía es ciencia o estudio. Así que la teología es el estudio sistemático de todo lo que tiene que ver con Dios. Pero se estudia no de una manera independiente e individual. Se estudia a partir de un sinnúmero más de otro tipo de ciencias o estudios que ya existen, como la hermenéutica, como la exégesis, como la homilética, etcétera, etcétera. Luego hablaríamos de eso. Son nombres muy técnicos que no quiero abordar del todo, solamente quiero quedarme en la teología. Así que, ¿por qué la teología es importante y vital en esta mañana? Porque al momento de yo asumir una revelación bíblica, tiene que estar en consonancia con la línea teológica de la Biblia. Es decir, yo no puedo tomar un texto de un profeta menor, por ejemplo, sacarlo del contexto y de eso tener un pretexto para hacer una doctrina. Me explico. Otro de los elementos que tiene que tener en consideración para poder entender y comprender la Biblia es el contexto histórico, emocional, intelectual, cultural, regional en que esa palabra emergió. Hay palabras, hay expresiones en la Biblia que son particularmente para un tiempo y para un espacio. Claro, toda palabra de Dios es inspirada y es viva y es más cortante que toda espada de dos filos, dice la Biblia. Eso es verdad. Pero hay elementos que se quedaron para el desierto en Israel, para la fundación de Israel en el desierto, que están ahí para mostrarnos el amor de Dios, para mostrarnos las cualidades de Dios, de misericordia, de gracia, de poder, de unción, de transformación, de cambio, de disponibilidad, de ayudar. Solamente para mostrarnos los atributos de Dios y que podemos extrapolar a nuestras vidas de manera particular. Pero eso tiene un contexto. Tiene un contexto histórico, un contexto cultural, un contexto político, ¿entiendan? Un contexto regional, un contexto que tiene que ver con tiempo. Y hay que tomar en consideración. Bueno, una vez ya todo este preámbulo para decirte de qué es lo que te quiero hablar. Discúlpame, pero es que tengo que explicar todo esto para decirte de qué es lo que te quiero hablar. Se está manejando mucho el concepto proceso a lo interno de la fe cristiana. Se está manejando mucho el concepto proceso. Y lo están manejando, muchas personas lo están manejando como una condición particularmente vital para el desarrollo y para el crecimiento del individuo cristiano. Esto no fuera así. Quiero que comiences a escucharme. Deja lo que estás haciendo ahora y préstame atención. No quiero traer confusión. Y para no confundirte, tú tienes que involucrarte en escucharme. Por favor. Esto no debiera ser así y no tendría que ser así si nuestros caracteres estuvieran en los niveles adecuados de desarrollo y de disponibilidad
actitudinal y aptitudinal para obedecer a Dios. En otras palabras, si usted y yo obedeciéramos cabalmente a Dios, no hubiera necesidad de procesos. En el contexto o en la tesitura de necesitar de algo que nos detenga y que nos haga pensar y que nos haga recapacitar inflexivamente y retrospectivamente, amén, para poder tomar decisiones mejores en el futuro y para poder cambiar. Es que el cristiano está llamado a cambiar y todo cambio requiere proceso. No ha habido un solo cambio en ámbitos científicos, en ámbitos culturales, en ámbitos históricos, en ámbitos geográficos, en ámbitos topográficos de la tierra, en ámbitos ambientales, medioambientales. No ha habido un solo cambio, ni lo habrá, que no requiera proceso. El proceso es la herramienta ineludible. No se puede evadir el proceso para poder cambiar. Observe que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. En cada una de esas etapas hay cambios y consecuentemente hay procesos. En nacer, en crecer, en reproducirnos y hasta en morir hay procesos. Porque los procesos son como el tubo de ensayo en el cual somos introducidos de una manera imperfecta en aras de salir por el otro lado de manera perfecta. ¿Cómo lo pone el apóstol Pablo? El apóstol Pablo lo pone en Corintio, que dice que somos probados, que miremos a ver cómo sobreedificamos. Miren a ver cómo sobreedifican. Y él pone algunos materiales como metáfora de esta sobreedificación: hojarasca, heno, madera, oro, plata y piedras preciosas. Son los elementos que él usa como referentes de elementos o de materiales sobre el cual vamos a edificar nuestra fe. Porque nuestra fe va a ser probada y al final el objetivo de la prueba no es hacernos daño. El objetivo de la prueba no es molestarnos, no es hostigarnos, no es hacernos bullying, Señor reprenda, no es desdeñarnos. El objetivo de la prueba es extrapolarnos, es lanzarnos, es cambiarnos, es adecuarnos, es calificarnos y cualificarnos. Ese es el objetivo del proceso. De modo que, para hacer la exposición un poco más corta, de modo que, si usted está pasando por un proceso y no está cambiando, el proceso es inútil, es ineficaz. No porque Dios sea ineficaz, es porque usted no ha puesto de su parte para ser cambiado y para ser transformado. Ahora, veamos el proceso con unas características importantes. Número uno, Dios no nos ha dado ninguna prueba que no podamos sobrellevar. ¡Wow! Ya ahí hay una garantía. Ya ahí hay unas garantías de que podemos pasar por el proceso sin dañarnos, sin traumas. Pastor, pero ¿por qué yo estoy manejando tanta culpa? ¿Por qué yo estoy manejando tantos traumas en mi proceso? Porque no estás involucrándote, haciéndote cómplice de la gracia de Dios para aprovechar y salir a ganancia. Porque lo que busca el proceso es que tú pases por el fuego y por las aguas y salgas a ganancia. Es decir, que salgas mejor que como entraste. Si entraste carnal, Dios quiere sacarte espiritual. Si entraste como un mentiroso, Dios quiere sacarte como un verdadero. Si entraste como un falta de integridad, Dios quiere sacarte como un hombre o una mujer íntegra. Si entraste como un individuo medalaganario, Dios quiere sacarte con una voluntad férrea, cambiado. Si entraste como un holgazán, Dios quiere sacarte como un trabajador. Si entraste como un despistado, Dios quiere sacarte como alguien que está acuciosamente despierto para entender. Dios tiene objetivo en cada proceso para tu vida. Dios no necesita tu proceso. Quien necesita, escúchame, quien necesita tu proceso eres tú misma, soy yo mismo. Somos nosotros los que necesitamos el proceso. No es Dios, porque Dios no tiene que probarte a sí mismo nada. De hecho, Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta ni puede ser tentado. Dios no necesita probarse a sí mismo nada. La otra característica o el otro elemento que subyace en el proceso es que la mayoría, el 99.9%, por dejar un margen de los procesos,
son ocasionados por los mismos individuos. Wow. Pastor, ¿qué usted me está diciendo? ¿Que yo tengo la culpa de mi proceso? Es muy posible. Solamente hay un caso en la Biblia de un individuo que no fue causante de su proceso. Se llama Job. Por eso dije 99.9% y dejé un margencito de posibilidad de que tu proceso no tenga nada que ver contigo, sino que tenga que ver con una batalla cósmica en tiempo y espacio entre Dios y el diablo. Y tú estás en medio. Ya eso es otra cosa. Pero la mayoría de los procesos nada tiene que ver con el diablo y nada tiene que ver con Dios. Escúchame, la mayoría de los procesos nada tiene que ver con el diablo y nada tiene que ver con Dios. Tiene que ver con nuestros malos caracteres, con nuestros malos temperamentos, con nuestra naturaleza caída, con nuestra carnalidad. Y Dios quiere sacarnos a ganancia. Toda escritura relacionada con procesos en la Biblia, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, porque hablaba de la línea teológica, procura que el individuo salga mejor. José en la cárcel, José en la cisterna, por ejemplo, José probado por sus hermanos, calumniado, murmurado, perseguido. El objetivo a la postre era que Dios tenía un plan ulterior de gracia para José, para su padre, para su madre, para sus hermanos, para su nación. Y para que ese proceso, para que ese propósito se cumpliera, Dios permitió un proceso. Amén. Amén. ¿Me entendió? Pero volvamos a las escrituras básicas que a veces usamos para justificar el proceso. Más decimos, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Observe que dice que anda como león rugiente. No es que él es un león. Anda como, eso es un símil. Es un paralelismo. Parece un león, pero no lo es. Así que los procesos a veces se dan por la ignorancia o por el desconocimiento de la Biblia. Esos pasajes que tú no manejas muy bien te traen confusión. Y cuando tú vienes a ver, está manejando una situación inadecuadamente, creyendo que la está manejando bíblicamente bien, pero la está manejando bíblicamente mal. Entiéndeme. No todo proceso procura destruirte o procura meterte a ti en una situación complicada porque a Dios le dio la gana. Dios no necesita meterte en un proceso, para nada. Dios no necesita tu proceso. De hecho, ya Dios mandó a su Hijo a pasar un proceso universal y cosmológico. Es decir, que cubre todos los procesos de todos los seres humanos. De Cristo en la cruz del Calvario derramando su sangre por ti y por mí. Pastor, si esto es así, ¿por qué siguen habiendo procesos? ¿Y por qué hay procesos personales e individuales? Si ya Cristo pagó mi proceso. Porque tú y yo seguimos teniendo problemas de carnalidad, de mundanalidad, de falta de fe, de falta de amor, de falta de gozo. Seguimos teniendo truños, seguimos siendo depresivos, angustiados, afanados. Seguimos confundidos sobre cuál es nuestro norte en el Señor. Entonces Dios tiene que usar procesos para podernos poner en el camino correcto. Él dice, yo te pongo en un camino. Yo te pongo en un camino que por torpe que fueras, no te vas a extraviar. No te vas a extraviar, pero el hecho de tomarte y ponerte en el camino implica proceso. El hecho de tomarte y ponerte en el camino implica proceso. Amén. Este tema es amplio, rico. Yo pudiera pasarme horas hablándote de él. Así que mañana posiblemente voy a agotar un poquito más sobre el proceso. Escríbeme en la casilla de comentarios si hay algún tipo de pregunta o de pasaje bíblico que para ti te resulta controversial, complicado de entender y quiere que se te explique en el nombre de Jesucristo. Estamos a las órdenes para eso y Señor, oramos. El hecho de que tú escribas hoy no significa que mañana te voy a contestar. Es posible que necesite estudiar, orar, buscar la revelación, meterme con el Espíritu para que el Señor me revele qué es exactamente lo que se te hace controversial para poder explicártelo. Pero lo voy a explicar y lo vamos a hacer por este medio. Amén. Escríbeme, deja ponerte mi WhatsApp si tú no lo tienes. Aleluya. WhatsApp. Oh Padre, ¿dónde está? Aquí está. Ahí, 809-842-6097. Me puede escribir por Messenger, me puede escribir por WhatsApp y por Telegram. Me puede enviar tu pregunta o el pasaje bíblico y qué particularmente no entiendes de ese pasaje o qué se te hace un poco complicado de asimilar. Y con mucho gusto te vamos a contestar. Amén.